Bienvenidos a esta jornada de puertas abiertas sobre el máster en finanzas cuantitativas. Es un placer tener hoy con nosotros a Carlos Dasi, que es un antiguo alumno de este programa y que os va a contar su trayectoria y su experiencia, y también a Paloma García, que es directora de Recursos Humanos y que os va a hablar sobre temas de desarrollo profesional y empleabilidad. Para aquellos de vosotros que no nos conozcáis demasiado, os pongo en contexto sobre AFI Escuela y os comento cuál va a ser la agenda de la jornada. AFI Escuela es una escuela de negocios especializada en finanzas, economía y tecnología, y en torno a esos tres ejes gira toda su formación, tanto formación para recién graduados como programas para gente que está en diferentes modalidades, presencial, streaming, online, y tenemos escuela en México también. Y está vinculada al grupo AFI. El grupo AFI de consultoría en estas tres áreas también, finanzas, economía y tecnología, que fue fundado hace 33 años por tres catedráticos de universidad que empezaron a trabajar en proyectos en el sector financiero. Eso se fue ampliando y por su origen académico pensaron que era buena idea trasladar ese conocimiento al mercado de una manera organizada a través de una escuela, y ese es el origen de AFI Escuela. Y esta es la razón también por la que la formación que impartimos es una formación muy especializada, pero sobre todo muy aplicada. Y los profesores son profesionales del sector que están trabajando en estos temas y que imparten las materias no solamente con el rigor académico que requieren, sino también con la experiencia aplicada, y transmiten esos conocimientos. Pues bien, para que tengáis clara cuál va a ser la agenda de la sesión, en primer lugar va a hablar Carlos Dasi para que os cuente cuál ha sido su trayectoria y su experiencia como alumno de este máster en finanzas cuantitativas. Carlos comenzó su trayectoria profesional durante la carrera haciendo ya prácticas en Linex, que era el laboratorio de economía experimental, como ayudante de investigación. Su puesto en ese laboratorio duró hasta que se trasladó a Madrid con el objetivo de hacer el máster en finanzas cuantitativas de AFI Escuela, y empezó en Price en el departamento de valoración de instrumentos derivados. Y tras acabar el máster se incorporó a EY. Estuvo trabajando con ellos casi un par de años en el departamento de consultoría, y finalmente a principios de enero de 2020 se ha cambiado a Deloitte, donde está trabajando actualmente como jefe de equipo en el área de riesgo de mercado. Posteriormente, Paloma García, directora de Recursos Humanos, os comentará sobre temas de desarrollo profesional y empleabilidad, y finalmente yo os comentaré sobre el máster en finanzas cuantitativas, cuáles son los contenidos principales del máster, perfiles, etcétera, para que lo tengáis más claro. Y tenemos el chat disponible para vosotros para que podáis formular preguntas, y luego al final de la sesión las gestionaremos. Pues muchas gracias a Carlos, Paloma, y muchas gracias también a todos los que estáis conectados. Así que, Carlos, si te parece, podemos comenzar contando tu experiencia. Muchísimas gracias. Bueno, pues encantado, soy Carlos Dasí. Bueno, soy un ex estudiante del máster de Finanzas Cuantitativas y bueno, os vengo a contar un poquito lo que fue, bueno, cómo fue mi año, cómo fue mi paso por la escuela. Bueno, como bien me han presentado ya, bueno, yo soy matemático, estudié en la Universidad de Valencia y durante mi penúltimo año de carrera estuve haciendo prácticas en el LINEX, un laboratorio de economía experimental. Aquí fue un poco donde por primera vez pues, tuve ocasión de mezclar las matemáticas bueno, con una aplicación más directa a lo que es pues, la economía, y empecé un poco a interesarme por esta mezcla, ¿no? Por esta aplicación de las matemáticas. Justo coincido con un compañero también, ex estudiante de AFI, me estuvo comentando sobre el máster.
tras investigar un poquito, pues decidí dar el paso y cursé el máster de finanzas cuantitativas. Durante el máster, bueno, durante mi año de máster, como también me han introducido, yo empecé en Price a hacer prácticas en el departamento de valoración de instrumentos derivados. Esto fue simultáneamente con el máster, eh, bueno, ahí en PwC, y, bueno, simultáneamente empezamos con bueno, pues con la misma materia que se enseñaba. Mis prácticas en Price sí que es cierto que sirvieron para pues compaginar todo lo que se fue dando en el máster, y la verdad es que sí que se terminó, bueno, pues terminamos saliendo, tanto yo como todos mis compañeros. A lo mejor valdría la pena destacar que todos los que participamos en el máster estábamos haciendo prácticas simultáneamente. Pues esto, pues claro, nos sirvió luego de cara a una inserción laboral futura, porque no solo teníamos un máster excelente que nos había preparado en todo el ámbito cuantitativo, sino además ya teníamos una experiencia laboral. Con respecto al máster, a lo mejor un poco más con respecto a la materia que se impartía. Bueno, al final el máster, yo lo viví como un máster muy técnico. Es un máster muy técnico, es un máster muy especializado. Eh, yo como matemático noté que era un máster que sí que bueno, pues exigía tener cierto grado de conocimiento técnico. A lo mejor no hace falta ser el mejor matemático tal, pero sí que es cierto que hay que tener un poco esta capacidad, eh, bueno, una capacidad matemática de probabilidad mucho, estadística, análisis matemático, sí que hacía falta tenerlo. Eh, Sí que es cierto que un poco, pues porque el máster está orientado a este carácter más técnico, toda la parte más financiera, eh, el máster lo sabe suplir mejor, ¿no? Sí que es cierto que los primeros días del máster, por ejemplo, que era un miedo que yo tenía, los primeros días del máster sí que estaban destinados a más una introducción, explicar todos estos conceptos de finanzas que se van a necesitar. Con respecto a esto, lo que pasa es que, de nuevo, una vez salimos del máster, pues ya teníamos tanto este conocimiento técnico, es saber cómo realizar esta aplicación de las matemáticas a las finanzas, y además ya teníamos todo este bagaje, todo este conocimiento financiero por detrás que, con el que originalmente no entramos. Eh, bueno, esto un poco con respecto al contenido del máster, así un poco más por encima, un poco más de cómo viví yo eh, pues la materia que se enseñaba. Con respecto a mi año de máster, comentaros a todos que, bueno, lo recuerdo un año exigente. Recuerdo un año muy bonito, un año muy, muy lindo, un año muy exigente. Sí que es cierto que de repente pues empiezas a compaginar prácticas mientras vas a clase, te están exigiendo por ambos lados, de nuevo estás aprendiendo cosas con las que seguramente no estés tan familiarizado. Pues gente de mi perfil, por ejemplo, cuando de repente tocaba aplicar ciertos conocimientos que todavía no teníamos, pues esto era complicado, tanto como para compañeros que a lo mejor eran menos técnicos, pues sí que tenían que suplir toda esta carencia de conocimiento técnico más matemático que a lo mejor no habían aprendido en el pasado. Eh, a pesar de todo esto, bueno, fue un año de mucho trabajo, fue un año de mucho esfuerzo, fue un año con un retorno muy alto. Todos salimos, todos encontramos trabajo en lo que queríamos, concretamente en mi promoción, estoy hablando yo. Todos estamos actualmente muy contentos. Sigo en contacto con todos los compañeros de la promoción, seguimos siendo una piña muy grande. Y esto sí que me gustaría también destacarlo. De las mejores cosas que hemos sacado del máster no es solo tanto el conocimiento, pues la inserción laboral, que evidentemente son pros enormes, sino también todos los compañeros que se conocen a lo largo del curso. Eh, bueno, al final tienes gente que es gente como tú, gente que está muy orientada, gente técnica que está buscando especializarse en este campo tan bonito de las matemáticas, de las finanzas. Bueno, pues es gente que sigue siendo a día de hoy mi confidente, es gente con la que sigo consultando constantemente cada vez que tengo pues,
algún comentario, algún problema. Sigue siendo, vamos, mi primera referencia, cualquiera de los compañeros del máster, cualquiera de ellos. Seguimos todos en contacto, seguimos quedando frecuentemente. La verdad es que, bueno, sí que es cierto que esto ayuda mucho a redondear el año, este año tan intenso, el poder, el llevarte todo esto contigo a la salida del máster. Bueno, por terminar un poco con mi historia en AFI, cuando pues, terminando todo este año tan intenso que os estaba contando, este año tan bonito que pasé, bueno, pues como bien han comentado, yo ya salí del máster, mi último mes estaba trabajando en Iguay, no fui el único. Muchos compañeros ya estaban trabajando, los más precoces ya estaban trabajando desde diciembre, o algunos como yo que ya pues el mes de antes firmaron el contrato, 15 días antes de terminar, un poquito más de un mes. Sí que es cierto que hacia el final ya se empieza a notar que la gente empieza a firmar contratos. El último contrato, la última persona creo que la firmó pues eso, un poquito después de terminar el máster. Entonces, bueno, pues este último mes ya estábamos todos, y ya habíamos pasado un mes intenso con las prácticas, ya trabajando, pues ya terminamos ahí el último mes. Y bueno, por comentar un poco qué es lo que me ha aportado a mi AFI en mi día a día, en mi trabajo. Bueno, yo personalmente, en mi puesto actual, ahora mismo estoy en Deloitte. Si os parece, a lo mejor dejamos las preguntas para el final, Pilar. Sí, 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 si os parece, vais escribiendo vuestras preguntas en el chat y luego al final las recopilamos todas y las gestionamos. Gracias, Carlos. Súper bien, súper bien. Vale, pues por terminar, no me alargo mucho más, comentar con respecto a lo que he ido aprendiendo, de qué me ha valido el curso, bueno, el máster que cursé en AFI. Bueno, concretamente en mi puesto actual, bueno, yo estoy en el Departamento de Riesgo de Mercado de Deloitte. El módulo de Python que nos enseñaron, por ejemplo, me está sirviendo maravillas, un curso súper completo. Claramente se nota que el nivel de programación con el que sales de Python no es comparable al de, bueno, pues otros cursos que son menos dedicados, a lo mejor, menos orientados a este uso. Eh, También es cierto, no hay que perder de vista de que al final AFI no hace maravillas, uno tiene que practicar, uno tiene que entrenar, pero vamos, desde luego el módulo de Python, por ejemplo, por destacarlo, es algo que utilizo en mi día a día y se nota, pues, pues el curso de SQL con Python, por ejemplo, es algo que utilizo mucho, pues todo trabajo con clases, trabajo con objetos, pues a lo mejor código más secuencial, todas estas cosas se impartieron en el máster y desde luego son mi aplicación directa. Conocimiento financiero más avanzado, no tanto la base, porque bueno, no la base, sino más, pues a lo mejor recuerdo con muchísimo cariño concretamente el curso de opciones que nos impartió Carlos, es el profesor que se estaba encargando de esta parte concretamente. En el proyecto en el que estoy actualmente, diariamente prácticamente puedo consultar sus apuntes y todo lo que estamos haciendo, casi todo lo que estamos haciendo, está impartido. Nos lo impartió él de una forma u otra. Solo hay que saber un poco cómo hilar todos estos conocimientos. Al final, todas estas herramientas que te va dando AFI, sí que es cierto que luego en el mundo de las finanzas terminas aplicándolos de una forma u otra. Por resumirlo mucho, la visión que se da es una visión muy general, es una visión de todo. Y luego ya es trabajo de uno saber cómo utilizar todas estas herramientas que nos han ido dando para orientarlo al trabajo. Esto era un poco, bueno, esto es un poco el año que pasé en AFI, esto es un poco pues cómo fueron mis prácticas, cómo fue mi inserción, qué es la opinión que me merece. Yo, vamos, personalmente muy contento con el máster, una vez más, y nada, os invitaría a todos a que consultéis bueno, con nosotros, que nos lancéis todas vuestras preguntas, evidentemente. Y bueno, doy paso a Paloma para que continúe contándoos. Así que muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, yo me presento, soy Paloma García, responsable de Recursos Humanos de AFI y además la persona que durante casi 9 meses
os ayuda en la parte que tiene que ver con desarrollo profesional mientras que estáis realizando el máster. Me acabo convirtiendo casi en vuestra madre, ¿a que sí, Carlos? Pero bueno, digamos que veo la evolución que se produce desde que entráis en el mes de octubre hasta que termináis en el mes de junio-julio, ¿vale? Y luego sí que es cierto que con muchos de los alumnos sigo manteniendo contacto, pues porque siguen surgiendo dudas y siguen surgiendo preguntas, ¿vale? Entonces, mi parte en este momento es contaros, y para eso voy a compartir un pequeño documento que he preparado, ¿vale? Para que de alguna manera podamos centrarnos en, oye, ¿qué hacemos en AFI? Que nos hace, no voy a decir que diferentes, pero sí que ponemos el foco en algo tan sencillo como no masificar en las aulas, tener mucho control sobre cada una de las personas y poderlas ayudar de una manera personalizada, ¿vale? ¿Qué tenemos? O sea, al final lo que tenemos en AFI es una parte de conocimientos que ya os ha comentado Carlos, que le ha servido y que ha podido utilizar de una manera directa en su trabajo. Evidentemente, Pilar profundizará en todo lo que es ese conocimiento que podéis adquirir. Pero yo me quedo con algo que ha dicho Carlos y es, oye, tuve un tema de Python y lo he podido aplicar y entonces recurro a los apuntes. Una de las cosas que tiene AFI, quizás es una de sus ventajas, es que las personas que impartimos, una es la parte de desarrollo profesional, otra es la parte más técnica, estamos tan próximos al día a día del negocio y tan próximos a lo que es la realidad práctica de lo que vais a necesitar, que cuando se compone el contenido del máster, lo que buscamos precisamente es que haya una proximidad total a lo que vais a ver cuando salgáis a la vida real. Es decir, yo siempre les digo a los alumnos que esto es un laboratorio, ¿vale? Estáis en aula en un formato laboratorio, pero sí que es cierto que sin olvidar que estáis practicando y viendo lo que realmente vais a poder luego aplicar en vuestro día a día, que no hay esa distorsión, pues cuando acabamos el grado, la ingeniería, lo que cada uno de nosotros hayamos estudiado, cuando sales al mundo real dices, Dios mío, me sé toda la parte teórica, pero ¿y esto cómo lo pongo en práctica? La ventaja que tiene AFI es que precisamente ese enfoque de conocimiento es un enfoque práctico, ¿no? Evidentemente, cada uno de vosotros al final, bueno, pues va a tener una parte de conocimiento, pero hay una parte muy importante que al final es ese desarrollo profesional o esa empleabilidad que cada uno de vosotros estáis buscando, ¿no? Ese desarrollo profesional pasa por saber realmente qué quiero ser de mayor. Yo siempre, digamos que la primera pregunta es, oye, ¿tengo claro qué quiero hacer? Porque muchas veces no tenemos claro qué queremos hacer porque nos falta información, que es una parte importante, porque no tenemos esa sensibilidad o ese conocimiento de qué hay en el mercado. Entonces, yo siempre digo que hay una parte importante dentro de las sesiones que yo trabajo con vosotros, es precisamente encontrar ese proyecto profesional que os motive para seguir desarrollándonos. Además, evidentemente, también lo cuento, es, oye, hay que desarrollar también una serie de competencias. Ponemos el foco en la parte más técnica, pero no podemos olvidar esa parte de personas. Somos personas que trabajamos con una serie de conocimientos, pero con una serie de habilidades que también tenemos que desarrollar. Habilidades que van en la línea de, oye, dentro de 10 años, cuando los que estáis en este momento conectados os reunáis con vuestros compañeros de promoción, os podéis sorprender. Fulanito o fulanita que no sacaba muy buenas notas, fíjate tú dónde ha llegado. Es el director o la directora de no sé qué. Todo eso está muy asociado a las competencias que cada uno de nosotros tenemos. Y es una de las cosas que desarrollamos también dentro de AFI, intentando buscar esa manera de haceros entender, oye, el impacto, la influencia, el pensamiento crítico, la capacidad de comunicar. Y sobre todo, hay una parte importante que es lo que tiene que ver con todo esto se monta en talleres, os ayudamos a encontrar ese hueco en el mercado. Yo siempre digo que hay que saber lo que no quiero para encontrar lo que quiero. Entonces, toda esta parte de empleabilidad es un todo, es una parte de desarrollo profesional en el que trabajamos la persona, trabajamos desde un punto de vista práctico, porque evidentemente yo soy ingeniero, no soy psicólogo, con lo cual vamos siempre a la parte más práctica de, oye, ¿qué tengo que hacer para conseguir esto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago una entrevista? Los tips clave, oye, ¿qué hacen cada uno de estos perfiles? ¿Qué puedo hacer en el mercado? ¿Hacia dónde me puedo orientar? ¿Vale? Además de toda esa parte que es pues bueno, práctica, pero que de alguna manera nos abre los ojos a saber, oye, ¿qué me pueden preguntar en un área de recursos humanos? Nos preparamos los exámenes, pero no nos preparamos las entrevistas. Es una de las cosas que practicamos es precisamente dinámicas de grupo, entrevistas, etc. Pero hay una parte importante que es entender
que es un año, como os ha comentado Carlos, intenso, ¿vale? Pero es un año en el que hay que aprovechar para estudiar, asignar conocimientos, entender qué competencias me van a pedir fuera de lo que es la órbita del conocimiento y más las competencias de habilidades, ¿vale? Y sobre todo hay que empezar a tener en la cabeza el hacer prácticas. El hacer prácticas porque vas a poder ver en el mundo real la aplicación de lo que estás aprendiendo y eso motiva a seguir. Pero sobre todo hay una parte importante que también practicamos en mis clases, que es haceros visibles. Una de las cosas que tiene la ventaja del máster es que hacéis el máster, hacéis prácticas y 95% de las veces la persona que está haciendo prácticas se acaba quedando en la empresa en la que está haciendo prácticas. ¿Por qué? Oye, porque la empresa dedica 9 meses a formar a una persona y resulta que ¿cómo la va a dejar escapar? Lo que hace es contratarla, ¿vale? Al final las prácticas es un puente que os ayuda a conseguir ese primer empleo, ¿vale? En algo que os gusta, que es en este caso las finanzas cuantitativas. Que tiene AFI la opción de, evidentemente, tener un montón de convenios con empresas que os permiten, de alguna manera, acceder a esas prácticas trabajando de 9 a 2, ¿vale? Y, evidentemente, luego tenemos unas ferias que llamamos AFI for Talent, donde en esas jornadas de empleo lo que hacemos es plantear también que podáis visibilizar o haceros visible a otras empresas que os pueden interesar, ¿vale? Pues, yo me río muchas veces porque la gente, o sea, al final, esto Carlos lo puede ratificar, oye, un quant ¿qué hace? Diseñar, valorar y cubrir instrumentos financieros, medir y gestionar riesgos de carteras, controlar, auditar y validar modelos y desarrollar software y tecnología. Sois una mezcla de análisis y desarrollo. Sois una parte creativa e innovadora. Estáis permanentemente buscando soluciones. Entonces, tenéis un espacio de áreas en las que poder trabajar amplio. Riesgos, tesorería, capital, auditoría, tecnología. O sea, podéis estar en distintas áreas trabajando, pero realmente tenéis una mente analítica que os permite estar en muchos sitios, ¿vale? Y aportar mucho valor, ya sea desde el punto de vista de análisis, desde el punto de vista creativo y desde el punto de vista de programa. Pero claro, aquí confundimos las cosas. Yo me río muchas veces porque cuando os cuento esto en aula digo, oye, que un quant no es un brujo, no es un mago. Que mediante, mira, se ríe Carlos, con fórmulas matemáticas sea capaz de predecir con éxito el comportamiento de un mercado. Ojalá, porque ya, vamos, yo creo que Carlos había retirado. Ya directamente se lo pone para él, adivina en formato bola mágica y entonces consigue averiguar y predecir ese comportamiento donde evidentemente lo que haría sería poner su pasta para conseguir la máxima rentabilidad, ¿vale? Realmente son, o sea, no pueden replicar exactamente el comportamiento de un mercado financiero, pero sí que es cierto que esa parte analítica, esa parte algorítmica, esa parte matemática, les ayuda mucho a entender el comportamiento de los mercados. Es, para mí lo más importante que tiene, en este caso, el máster de finanzas cuantitativas es todas esas capacidades, competencias, habilidades que podéis poner en práctica, pero sobre todo hay una cosa muy importante. Hay algo tan importante como que sois capaces de combinar análisis, ejecución, creatividad, pensamiento abstracto. Entonces, es un todo que os hace evidentemente, pues eso, diferentes y únicos, porque Carlos lo puede decir, al final la demanda que hay en el mercado de perfiles quant es muy alta y son pocos. ¿Vale? Son pocos porque al final, oye, hay que también tener una capacidad de responsabilidad, intensidad y sacrificio, que Carlos lo sabe, pues porque al final es un entorno competitivo en el que hay una serie de alumnos metidos en clase que son entre ellos competencia, ¿que sí, Carlos? Entonces, evidentemente, sois perfiles muy enfocados a la parte analítica, muy enfocados a la parte creativa, pero tenéis una particularidad importante y es que os gusta buscar soluciones. Entonces, son perfiles muy atractivos para el mercado laboral, que además no aprenden muy rápido, porque el perfil aprende muy rápido y cuando está en riesgo puede pasar perfectamente a gestora, pueden estar moviéndose porque al final es un pensamiento abstracto traducido a una valoración, ¿no? Sí que es cierto que lo que trabajamos, evidentemente, dentro de la parte de desarrollo profesional
es no solamente las competencias técnicas, que son importantes, ¿vale?, sino las competencias más personales para que tengáis un mejor posicionamiento respecto a otros candidatos que no sean de AFI, ¿vale? Y evidentemente hay una parte muy importante que es un año intenso en el que es importante que hagáis esas prácticas para descubrir esa especialidad que queréis. Porque al final, si haces las prácticas, tu posibilidad o probabilidad de quedarte en la empresa trabajando es altísima, ¿vale? De hecho, y Pilar lo puede confirmar, este año ha habido alumnos que tenían una propuesta de contratación en el mes de marzo y que ya estaban contratados en el mes de marzo a media jornada, ¿vale? Pues porque sois pocos y al final con veros trabajar durante 5 meses en prácticas es fácil que tengáis esa propuesta de contratación, que es el primer empleo, evidentemente, que a partir de ahí podéis crecer. Carlos ya os ha contado, al final el crecimiento es rápido, pero hay que estar currando y siendo responsable de la carga de trabajo que tenemos todos, ¿vale? Yo llego hasta aquí. Le doy la palabra a Pilar para que Pilar nos pueda seguir encauzando esta sesión. Gracias. Muy bien, pues gracias Paloma, gracias Carlos también. Si os parece, lo que voy a hacer es centrar un poquito más sobre los contenidos del programa para que complementéis la información sobre su trayectoria y experiencia que os ha comentado Carlos, y lo voy a unir también con la parte que ha comentado Paloma de desarrollo profesional. Pues bien, el máster en finanzas cuantitativas está orientado a formar profesionales en áreas técnicas, tanto de entidades financieras, de compañías gestoras, de compañías aseguradoras, de agencias de valores, de consultoría, porque es un perfil sobre todo que va a tratar cómo se modelizan las variables financieras para la valoración de los instrumentos financieros, para el uso en gestión, para medición y control de riesgos. Y esto involucra 3 ejes fundamentales en el programa, en torno a los cuales giran las diferentes asignaturas y los diferentes módulos, que son finanzas, matemáticas y programación. Las matemáticas que se ven son las matemáticas orientadas a valoración de instrumentos financieros y a medición de riesgos. Entonces, como os decía Carlos, es un máster muy técnico, pensado sobre todo en un perfil de ciencias, matemáticos, físicos, ingenieros, estadísticos, etcétera, y también en un perfil de economía y relacionados, todas las carreras relacionadas con esas disciplinas, pero sobre todo que tengan un claro interés sobre la parte de modelización, las asignaturas de matemáticas, modelización, estadística, econometría y programación, porque es un perfil que va a estar trabajando con modelos y que va a estar trabajando con regulación y cómo se implementa esa regulación y se traduce en modelos que sean capaces de valorar, de dar valor, de dar precio a diferentes instrumentos financieros que no tienen precio en mercado y que hay que dar una valoración con modelo, con lo cual significa que tienes que entender el modelo, que tienes que alimentar ese modelo con los inputs razonables y sobre todo también que hay que analizar los riesgos. Y la parte de riesgos ha crecido mucho en todos estos últimos años. Con motivo de la crisis financiera que tuvo lugar allá por 2008, se ha producido una eclosión normativa. Y esa eclosión normativa se ha traducido en que los reguladores y los supervisores han cambiado muchísimas normas. Y eso hace que cada vez se necesiten perfiles más técnicos, que sean capaces de implementar esa norma y de traducirla en modelos. A veces la norma
son a modo de directrices que te dicen el qué tienes que hacer, pero no te dicen el cómo tienes que hacerlo. Y ese cómo tienes que hacerlo se traduce en que tiene que haber perfiles que sean capaces de interpretar esa normativa, de traducirlo en modelos, de traducirlo en mediciones, puesto que luego el supervisor va a estar revisando todos esos modelos y va a estar dando el visto bueno o va a estar poniendo las sugerencias y recomendaciones pertinentes para que esos modelos se cambien. Y de ahí el incremento de la necesidad en el mercado de perfiles técnicos que sepan aunar estos tres componentes: finanzas, matemáticas y programación. Como comentaba Carlos también, en la parte de finanzas somos conscientes de que en general un perfil de ciencias no es un perfil que haya cursado asignaturas de finanzas. Es probable que alguno de vosotros haya tenido alguna asignatura optativa en la carrera, pues o bien de introducción a las finanzas o bien de introducción a la economía, pero la mayor parte de vosotros no lo tenéis. En ese sentido, no os preocupéis porque lo que se hace en el programa es partir de cero. Y partir de cero para que todo el mundo adquiera ese lenguaje financiero. Y no obstante también, como os comentaba anteriormente, el perfil ideal, por así decirlo, es un perfil de ciencias, pero también un perfil de economía y relacionados con un claro sesgo hacia la parte de modelización y hacia la parte de programación. Y eso hace también que esos dos perfiles se puedan complementar. Es decir, que el perfil de ciencias refuerce al perfil de economía y relacionados en la parte más técnica y que el perfil de economía, finanzas y relacionados refuerce al perfil de ciencias en la parte más financiera. El otro componente importante que comentaba también Carlos es la parte de programación. Cuando tú haces modelos, esos modelos no se quedan en el marco teórico desde un punto de vista conceptual. Esos modelos hay que aterrizarlos y hay que implementarlos porque hay que medir cosas. Y no solamente es por las valoraciones que hay que hacer, sino también por las auditorías que hay que hacer de esas valoraciones, por la validación de modelos, que eso también ha crecido mucho en los últimos años, y por la medición de riesgos. Y eso se traduce en que hay que trabajar con herramientas y hay que implementar los modelos a través de lenguajes. En este sentido, hemos seleccionado Python, puesto que Python es el lenguaje que más se utiliza en este contexto. Python, como seguro que sabéis muchos de vosotros, es un lenguaje open source, con lo cual en ese sentido también facilita el que la gente pueda iniciarse a manejar ese programa, y tiene multitud de librerías que es capaz de implementar pues, muchos de los temas que vosotros necesitáis. No obstante, este módulo de Python, este módulo computacional, es un módulo transversal a lo largo de todo el programa. Se comienza aprendiendo Python. Bien es verdad que la curva de aprendizaje es una curva exponencial y enseguida no solamente te has familiarizado con los conceptos básicos de programación con la sintaxis de Python, el trabajar con objetos, clases, etcétera, como estaba comentando Python, sino que también estás viendo algunos temas más específicos orientados a la parte financiera, a la parte de valoración de instrumentos, medición de riesgos, y de hecho en este módulo de Python hemos introducido también un bloque orientado a temas de Data Science y Machine Learning. Estas técnicas de Machine Learning cada vez se están extendiendo más en todos los sectores. Bien es verdad que este máster no está orientado a que os convirtáis en un Data Scientist, ese objetivo es otro, y para ese objetivo tenemos de hecho un máster orientado justamente a ese perfil, pero sí consideramos que es relevante que los alumnos de este máster conozcan algunas de las técnicas principales que se utilizan dentro de Machine Learning, más orientado al contexto financiero y más orientado a temas de riesgos, por así decirlo, que es uno de los ámbitos
en los que se están implementando estas y se están usando y se están haciendo pruebas en este sentido. El máster comienza en octubre y acaba en junio. Hay un precampus donde lo que se hace es trabajar con herramientas y que aprendáis el uso de herramientas, porque además de Python también utilizáis Excel y Visual Basic. Excel está muy extendido en todo el sector y además se usa bastante durante el máster. ¿Por qué? Pues porque da bastante de sí, aunque inicialmente es algo que generalmente las personas no usan Excel para esas funciones, pero da bastante de sí, sobre todo a la hora de entender los modelos. Excel es muy transparente y te permite hacer una simulación Monte Carlo, donde con unos inputs y haces el modelo en cuestión y te permite analizar y ver el resultado y cómo cambiando esos inputs, cómo está cambiando el resultado. Bien, es verdad que lógicamente cuando se quiere estandarizar ese modelo o cuando se quiere industrializar o se quiere implementar sobre una cartera de instrumentos significativa, pues entonces es cuando hay que implementar los modelos en otras herramientas como Python o en otras herramientas diferentes que suelen tener las entidades para trabajar tanto en el contexto de valoración como en el contexto de riesgos o en otros ámbitos. Hay veces también que Python se utiliza como lenguaje pegamento, por decirlo de alguna manera, y sirve de enlace o comunicación con las herramientas oficiales que pueden tener las instituciones y la parte de desarrollo, inputs, pruebas de concepto, etcétera, que se hacen inicialmente. Las clases del máster son por las tardes y, como se estaba diciendo Paloma, eso permite que el alumno pueda cursar prácticas por las mañanas. Las prácticas son voluntarias, pero bien es verdad que es un activo más para el alumno y eso permite poner en práctica, poner en aplicación temas que se están viendo en el máster, con lo cual se están afianzando los conocimientos y también permite al alumno identificar cuáles son sus áreas de interés. Dentro del programa, como os comentaba, está orientado a valoración de instrumentos derivados, de instrumentos financieros, al uso de esos instrumentos financieros para gestión, etcétera, y a la medición de riesgos. Pues lo que tenéis es las matemáticas de probabilidad, simulación, Monte Carlo, procesos estocásticos, orientada sobre todo a crear esos modelos y a que esos modelos sean consistentes. Luego tenéis una parte de modelos más orientados al sector financiero, es decir, modelos sobre tipos de interés, sobre tipos de cambio, sobre spreads de crédito, superficies de volatilidad, equity, etcétera. Y todos esos modelos hay que saber combinarlos. ¿Por qué? Porque cuando se miden riesgos, eso significa que hay que medir muchas cosas. Los riesgos más relacionados con este tipo de instrumentos es el riesgo de mercado y el riesgo de contrapartida y CVA. Pero como os comentaba antes, riesgos ha crecido muchísimo en los últimos años y muchos alumnos de este programa terminan trabajando en áreas de riesgos, no solamente en riesgo de mercado, riesgo de contrapartida, CVA, gestión de colaterales, etcétera, sino también en otros ámbitos de riesgos, ALM, riesgo de crédito, la parte de riesgo de tipos de interés, FX, la parte de requerimientos de capital, con lo cual sí que os damos una visión de riesgos más amplia con el objetivo de abriros al mercado laboral y que podáis trabajar también en ese ámbito. Y como os decía, el último bloque significativo es el bloque computacional, que lo vais viendo a lo largo de todo el programa, donde al principio es más de introducción a la programación y a la programación en Python, donde veis toda la estructura correspondiente con ejemplos sencillos, con el objetivo de que la parte financiera no sea una dificultad con el fin de entender el lenguaje de Python, y luego ya a medida que va avanzando el programa veis ejemplos financieros, uso, implementación de funciones para ello y la parte de Machine Learning. No sé si tenéis algún comentario o alguna duda que queráis trasladar o queréis hacer alguna
alguna pregunta tanto a Carlos como a Paloma como a mí. ¿Tenemos el chat disponible? Hay una pregunta en el chat, ¿vale? De Sergio, que dice: ¿en qué márgenes de edad se encuentran los alumnos del máster? ¿Puede ser la edad un impedimento de cara a la inserción laboral dentro de menos de 30 años? Entiendo, Sergio, que te refieres a saber la edad media, ¿vale? Más o menos del máster, y si la edad es un impedimento, pero bueno, ahora desarrollamos esa pregunta. La edad media del máster suele estar en torno a los 24 años, más o menos, Pilar, ¿no? ¿Vale? 24, 25, ¿vale? No te oímos. Sí, 24, 25 más o menos. ¿Vale? Sí que es cierto que también nos estamos encontrando con alguna persona de 23, ¿vale? Pero vamos, yo creo que la media suele estar en 24, 25. Ahí Carlos nos puede comentar también la edad de su promoción, ¿vale? Sí, bueno, en mi año, por comentar, por completar lo que está diciendo Paloma, sí que es cierto que a lo mejor la de media justo en mi año era un pelín mayor. Sí que es cierto que teníamos un par de personas que tenían más rondando los 30, luego había unos cuantos compañeros que tenían más los 27, y luego sí que es cierto que estábamos, pues, gente como yo, que estábamos en la edad que está comentando Paloma. Yo tenía 23 cuando entré, si no me equivoco, porque soy de final de año, pero bueno, 23, 24, 25 sería el grosso. Gracias, Carlos. La edad no es un impedimento de cara a la inserción laboral, ya sea por debajo o por encima. O sea, si te estás refiriendo a personas que están por debajo de los 30 años, para nada, porque de hecho una de las ventajas que tiene el máster es que permite hacer prácticas. Entonces, lo que suele suceder, o lo que sucede, es que las personas empiezan el máster. Hay algunos que deciden empezar directamente en octubre haciendo prácticas, oye, ya se organizan para tener prácticas por la mañana y clases por las tardes, y otros que deciden esperar a pasar el primer trimestre para cogerle el truco a la intensidad del primer trimestre y empiezan a hacer prácticas a partir del mes de enero. Entonces, la edad no es un impedimento para la inserción laboral, Sergio. Una pregunta Yo más. tengo, disculpa, Paloma, no sé si hemos terminado con esta duda. No sé si queríamos añadir algo más de esta duda. O... No, está en el chat y yo creo que no. Justo, es que yo tengo una duda que me ha entrado aquí por privado de Sergio Salvia, que me pregunta cómo compararías tus tareas al principio de tu carrera profesional, laboratorio de economía aplicada, evaluación de productos derivados, con las tareas que desarrollo ahora mismo como consultor. Bueno, por contestarte rápidamente, sí que es cierto que son dos tareas. Concretamente, la primera, la del laboratorio de economía aplicada, sería diametralmente opuesta a lo que estoy haciendo ahora. En el laboratorio de economía experimental, yo además estaba ejerciendo como investigador. Yo ahí estaba, bueno, pues con orientación, si me hubiera quedado un poco más, a hacer un doctorado y a quedarme en la universidad de investigador. Y bueno, y en el área de la economía experimental, que no deja de ser algo distinto a las finanzas. Con respecto a la valoración de productos derivados, frente a lo que estoy haciendo ahora mismo como consultor, el trabajo no es tan distinto en espíritu, digamos, como lo sería contra el de economía experimental. Y con espíritu me refiero a lo que estaba comentando Paloma. Resolución de problemas, modelización de problemas, automatización de procesos. En esencia, si queremos llevárnoslo al terreno más simple posible, sigo haciendo lo mismo, que no es el caso, porque sí que es cierto que la aplicación es otra. Antes, bueno, pues también esto se ha comentado, lo hemos comentado en distintos momentos, pues me aplica otra regulación, estoy orientado hacia otro objetivo, pero de valoración de instrumentos derivados a lo que estoy ejerciendo ahora mismo como consultor, en espíritu es lo igual. En labor es, evidentemente, es muy distinto, sí que es cierto que sería distinto. Y bueno, lo de economía experimental, desde luego, estamos hablando de un campo diametralmente opuesto. Confío en haber respondido a tu pregunta, Sergio. Pues no sé si tenéis más preguntas en el chat porque yo ahora mismo no lo veo, entonces no sé si Paloma o Carlos. No, yo solo tenía esa pregunta de Sergio. Sí, ahí nada, simplemente por complementar,
Muy importante también la parte que comentaba Paloma, la parte de que podáis realizar prácticas por las mañanas y la parte de desarrollo profesional que también está contemplada dentro del máster. No solamente tenéis que tener conocimientos técnicos, creatividad para poder resolver los problemas, sino también habilidades y competencias para poder trabajar en entornos laborales y sobre todo también para saber a quién te estás dirigiendo. Es decir, tú vas a hacer modelos y vas a hacer mediciones y para los informes a lo mejor de tu responsable vas a tener que darlos con el máximo nivel de detalle técnico, pero si esos informes van a comités de riesgos, a comités de dirección, van a tener que tener otro cariz y otro planteamiento, porque van a ir a los datos grosso modo y luego ya si hay algún detalle que se quiera analizar, muy probablemente tu responsable sea el que te pregunte y tú tengas que analizar hasta el más mínimo detalle porque la información cada vez se está solicitando de una manera más granular. Eso significa que tienes que saber comunicar bien, tanto desde el punto de vista de comunicación oral, por si tienes que trasladar esta información en los comités o en las reuniones pertinentes, como también desde el punto de vista de información escrita. Y no es lo mismo el informe que puedas dar desde un área de validación, donde vas a tener que explicar todo al más mínimo detalle, donde va a ir a un supervisor que va a revisar todo eso hasta el más mínimo detalle, con un informe que vaya a un comité de riesgos, donde van a tener cifras grandes, por así decirlo, y explicación de estas cifras grandes y un análisis que no va a ser de ese tipo tan técnico. Con lo cual, toda la parte de competencias, habilidades y desarrollo profesional que también está contemplado dentro del máster es un activo más para vosotros y eso mejora vuestra empleabilidad y vuestro desarrollo profesional futuro. Ahora estoy viendo alguna de las preguntas para Carlos. No sé si la estáis viendo, pero si no os la traslado. ¿Qué asignatura de las que diste en el máster te ayuda más en tu trabajo del día a día? Es pregunta Justo. para Carlos. Gracias. Bueno, esto a lo mejor es un poco lo que ya he comentado antes, ¿no? Seguramente la que más utilice en cuanto a horas de trabajo será bueno, pues todo el módulo de programación que estuvimos dando desde el principio hasta el final del máster. Con respecto a la asignatura que posiblemente más me haya servido bueno, pues por la complejidad al final que tiene, ¿no? Y por todo el conocimiento que tienes que asimilar para luego poder aplicarla, seguramente sea la asignatura de opciones que nos impartió Carlos. Esta concretamente, bueno, una introducción muy express. Al final las opciones son unos instrumentos derivados que son un poco especiales y concretamente las opciones bueno, son muy interesantes por las sensibilidades que nos están generando a distintos subyacentes. En términos matemáticos, dado la fórmula de valoración, nos interesan las distintas derivadas y queremos darle un entendimiento financiero a las distintas derivadas y queremos luego medir el riesgo que nos estarían aportando estas derivadas. Entonces, concretamente para las opciones, digamos que estaríamos yéndonos a lo más complicado que hay. Bueno, al final son los instrumentos más complejos. Y sí que es cierto que es un módulo que recuerdo con mucho cariño porque particularmente ahora mismo, a día de hoy, el proyecto con el que estoy trabajando, estamos trabajando con la Vega, que es una de las griegas, una de las derivadas de las opciones. Y desde luego todo lo que nos explicaron en ese módulo, en el módulo de opciones, vamos, día a día lo estoy utilizando. Ahora mismo, a lo que salgamos de esta reunión, continuaré utilizando, vamos, la instrucción directa que me dio el profesor de este módulo. Por poneros un par de ejemplos. Sí, por complementar lo que está comentando Carlos, eso también depende finalmente del área en la que vosotros estéis trabajando, por así decirlo. Hay gente que acaba trabajando en tesorería y son quants de tipos de interés, con lo cual en ese sentido, pues toda la parte de tipos de interés, de curva, de factores de descuento, de construcción de la curva, de modelos al respecto, de modelos de generación de curvas de tipos de interés, pues lógicamente le va a afectar mucho más en su trabajo
trabajo en su día a día. Si trabajas en temas de riesgo de mercado, te va a interesar la parte de valoración de instrumentos derivados, como estaba comentando Carlos, la parte de sensibilidades que son derivadas, etcétera. Si trabajas en un ámbito más relacionado con capital y riesgos, te van a interesar los modelos conjuntos, los temas que son capaces de relacionar las diferentes variables y de construir modelos que sepan mover toda la cartera consistentemente, con lo cual en ese sentido lo que tenéis son, como comentaba Carlos también al principio, muchas herramientas que luego, en función de dónde vayáis a estar trabajando, vais a profundizar mucho más en alguna de ellas en concreto, o si avanzáis también en vuestra trayectoria profesional vais a verlo desde un punto de vista más transversal, pero sois capaces de vincular todas las piezas, es como un puzzle y que luego vais a ir montando vosotros ese puzzle, pero ese puzzle da lugar a muchas imágenes diferentes y tiene muchas utilidades diferentes. Entonces eso es lo bueno, puesto que os da esa posibilidad de que seáis vosotros los constructores de vuestros propios puzzles, por decirlo de alguna forma. Y luego también nos está comentando una persona aquí sobre lo siguiente. Nos dice que para una persona, para alguien que ya esté trabajando en riesgos en banca, se recomendáis el Master Executive. Pues sí, justamente no lo hemos comentado anteriormente, pero tenemos una versión Executive de este programa. Esa versión Executive de este programa es una versión de fin de semana que está más orientada, lógicamente, a gente que ya está trabajando, que está en el sector y que lo que quiere es entender los modelos que hay debajo y la medición de riesgos. Entonces, es una versión más concentrada, por así decirlo, es una versión en la que la parte financiera, como se supone que hay gente que está ya trabajando en el sector, pues es una parte financiera más reducida porque no es necesario, por así decirlo, contar lo que es un tipo de interés, contar lo que es una inflación, porque ya se presupone que gente que está trabajando pues tiene, digamos, de alguna manera esos conocimientos. Bien, es verdad que lo complementamos también con algunas lecturas, etcétera, por si acaso hay gente que quiera reorientarse y no tenga una base financiera tan amplia, pero lo que hace justamente este programa Executive es profundizar en la parte de modelización, en la parte más técnica y en la parte de riesgos desde ese punto de vista más cuantitativo y más de modelización. Es una versión de fin de semana, viernes tarde, sábado mañana, y adicionalmente en esa versión Executive el módulo computacional, el módulo de Python, es un módulo optativo porque nos encontramos con perfiles Executive que van a implementar los modelos en Python y nos encontramos con perfiles Executive que van a tener equipos que son quienes van a estar desarrollando esos modelos en Python. Por lo tanto, ese módulo computacional típicamente son los jueves durante el año, no todos los jueves, sino varios jueves en función del número de horas, y es un módulo optativo porque no todos los perfiles Executive lo cursan. No sé si tenéis alguna pregunta más. Parece que no. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias Paloma, muchas gracias Carlos, muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta sesión, que esperamos que os haya resultado de utilidad, y os invitamos a que sigáis la página web de AFI Escuela y nos sigáis también en redes sociales, puesto que hay información también sobre talleres, jornadas, masterclasses, cursos gratuitos, etcétera, que pueden ser de vuestro interés y que os abren también una ventana hacia temas de tendencia y hacia la posibilidad de poneros en contacto, de conocer personas que están trabajando en estos temas en el sector y que pueden abriros también una oportunidad hacia otros ámbitos que en un principio pues quizás no contemplarais. Así que muchísimas gracias a todos, muchas gracias a quienes estáis conectados y estamos a vuestra disposición por si tenéis cualquier duda o cualquier aclaración.